Buenas tardes, hermanos, bienvenidos hoy a su clase. Espero que para ustedes haya sido una semana bendecida. Sé que el Señor para todos tiene un propósito y quiero que preparen su corazón el día de hoy porque de nuevo tenemos palabra que el Señor tiene para nosotros. Sé que vamos a aprender hoy, que es un tema que nos va a confrontar. Quiero que vayan a segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Vamos a leer y empieza así. Dice, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto para su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que todo aquel que es un discípulo, siempre en relación de discipulado con otra persona, tiene que tomar el cuidado de instruir, y esta función es natural para los discípulos de Jesús. Cuando nosotros hablamos de hacer una función pastoral, estamos enfatizando en una labor de amor, en donde nosotros nos vamos a comprometer a cuidar, alimentar, proteger, vamos a instruir, a exhortar, y muchas veces nos tocará disciplinar con la intención de que la gente sea edificada para que pueda llegar a madurar, nunca, pero nunca con la intención de destruir. Y todo esto lo puede llevar a cabo un discípulo que tiene cuidado de otros por medio de la dirección y la gracia, por supuesto, del Espíritu Santo que nos instruye a través de la palabra de Dios. Recordemos que el pastor es la palabra que viene del hebreo roe, que viene de la raíz padre. Es la escritura hebrea formada por la letra resh, que significa cabeza o principio, ayin, que significa ojo, por lo que literalmente pastor significa hombre que mira. Y es que el pastor continuamente está mirando a sus ovejas para estar pendiente de sus necesidades, de su desarrollo. Y recordemos en 2 de Timoteo 4:14 de nuevo, en donde dice, quiere decir que el discipulador o el que obedece la gran comisión tiene que ser responsable de aquellos a los que instruye. Y como ese ejemplo que vemos a Pablo animar a Timoteo a que él realice la obra para la cual él fue llamado. ¿Y qué le dice a Timoteo? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y cuando el que enseña hace esto con sus discípulos, lo que logra es evitar que pase lo que termina indicando el pasaje de que al presentarse los falsos maestros se alejen del Señor para ir en pos de ellos. Y es muy interesante ver cómo Pablo le indica a Timoteo que predique la palabra, que se mantenga siempre dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, que los convenza, que los reprenda, que los exhorte, pero sobre todo que tenga paciencia y que siempre enseñe la palabra. El desarrollo de la función pastoral es muy importante también porque significa que vamos a ser como heraldos. Eso es algo muy importante porque como heraldos del Señor vamos a ser valientes, vamos a tener la convicción y la fe porque lo que enseñamos en realidad acá es la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo significa que vamos a estar listos, dispuestos a servir al Señor en cualquier situación, siempre estando alerta, aprovechando cualquier oportunidad que el Señor nos dé para que nosotros podamos enseñar y predicar su palabra. Y la corrección también es necesaria porque todo aquel que es discípulo del Señor, eh, porque nos advierte el error y nos enseña a cambiar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos maduros. Y todo esto es únicamente por obra del Espíritu Santo.
que existe un mandato. El Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si se recuerdan ustedes en los cuatro evangelios, el Señor nos deja la gran comisión y lo que tenemos que hacer es predicar, que prediquemos la palabra, que instemos siempre y Dios pone las palabras en nuestra boca. Recuerden que dice que nosotros, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio a una persona, si es una persona conocida o un desconocido, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es quien está poniendo en nosotros las palabras de predicación. Si se recuerdan cuando Moisés fue enviado, también él estaba temeroso porque él sentía que no podía hablar, que era difícil para él hablar. Y se recuerdan cómo él en ese momento dejó que Dios lo guiase para poder hablarle al faraón y siempre en el nombre de Dios. Moisés que dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Dios en realidad ha creado en nosotros una forma, nuestra boca, tenemos lengua, y aquí es donde Él nos enseña que tenemos que ir y hablar su mensaje. Recordemos que somos luz, somos aquellos que vamos a transmitir el mensaje. Recuerden que no se enciende una luz y dice que no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces el Señor desea que nosotros prediquemos nuestro testimonio, los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, las pruebas de las cuales hemos salido victoriosos y cómo hemos salido y hemos sobrellevado cualquier prueba. Y es muy importante que como cristianos nosotros aprendamos a predicar siendo luz en medio de las tinieblas. También tenemos que poner primero a Dios sobre todas las cosas. Recuerden que si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a tener momentos también en donde tenemos que reprender y redarguir, y es la acción de corregir toda motivación por medio de convencer de pecado y conducir al arrepentimiento para conversión y un cambio de vida. Podemos exhortar o animar también dando consejos necesarios para dar aliento y ánimo, consuelo muchas veces para quienes necesiten ayuda y que necesiten un sostén. Y en realidad esto es lo que significa discipular. Pero principalmente debemos tener paciencia. Es necesario que todo en nuestro caminar en Cristo, que es el fruto que debe desarrollarse en el discipulado del Señor. ¿Para qué? Para que recibamos el fruto de lo que se siembra. Es necesario esperar el tiempo de la cosecha, pero se siembra la semilla, se cuida, se riega, se le quita la maleza y así es el trabajo del discipulador. Debe hacerlo sin desmayar, sin desesperarse, porque en realidad es un crecimiento que es únicamente para la gloria del Señor. Recuerden que hay necesidad de predicadores. En Mateo 9, 37, 38 dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchas personas que no conocen la palabra de Dios ni a Jesucristo, y a pesar de que hay pocos obreros que predican la palabra, siempre hay alguien que viene a los pies del Señor, que Dios llama. Entonces,
siempre que nosotros hablemos de la palabra en la casa, en el trabajo, con los conocidos que tenemos, reconocer que es Dios el que tiene ese mensaje y nosotros vamos a ser únicamente los instrumentos. Y aunque no lo creamos, aunque las personas no escuchen, siempre queda sembrada esa semilla. Recuerden que dice en Isaías 55, 10, 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A veces predicamos la palabra a una persona y tal vez sentimos que esa persona no nos está escuchando o que no le interesa o que termina de que no es convencido y probablemente nosotros nos quedamos un poquito preocupados, pero en realidad esa semilla ya ha sido sembrada y Dios es el que hará la obra. Recuerden que dice en Corintios 13 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En realidad tenemos una recompensa de Dios. Recuerden que Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y muchas veces le pedimos a Dios por trabajo, por dinero, por salud, pero también tenemos que preocuparnos por la obra, por salir a predicar, por hablar de Jesús a otras personas. Y es importante que nos pongamos a pensar si nuestra forma de trabajar para Él es lo que en realidad si hacemos un buen trabajo. Recuerden que muchas veces nosotros pedimos y Él nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, Él no se queda con nada, hermanos. Definitivamente Él hace la obra en la vida de todas aquellas personas a las cuales su palabra está llegando. Recuerden en Filipenses 2, 19, 23 que dice, esperó en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conoceréis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Recuerden que él fue una de las personas en las cuales Pablo confiaba en que iba a realizar bien su trabajo, confiaba mucho en él que iba a hacer la obra del Señor. Es muy importante también que no debemos dejar de enseñar. Nosotros enseñamos con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Siempre alguien está aprendiendo de nosotros, por eso es necesario que permitamos que el Espíritu Santo produzca la obra de transformación para que otros a través de nuestra vida sean inspirados a seguir al Señor y así se conviertan en discípulos del Señor y especialmente con nuestra casa, con nuestra familia. Nosotros tenemos que ver y escuchar para poder enseñar la palabra del Señor, estar siempre atentos. Por eso es que vemos el ejemplo de cómo Pablo le explica a Timoteo que vendrá un tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina, siendo que, que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y serán apartados de la verdad. Entonces ustedes pueden ver cómo ellos van en un momento a sufrir todo esto. Entonces, él le dijo que él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina de la iglesia, lo que iba a aumentar el crecimiento de la cristiandad protestante, comenzando con un abandono y podía en ese momento él estar diagnosticando que cómo iban a hacer las cosas. Y el verbo traducido de sufrir sugiere la idea de
mantenerse derecho o firme contra una cosa. Entonces, esto implicaba que iban a negar la palabra de Dios. Pablo le anuncia con claridad que iba a venir un tiempo cuando el cristiano no iba a tolerar la sana doctrina. A medida que la historia avanza hacia todo esto, era fundamental que él se diera cuenta de la situación que iba a pasar y del tiempo que había llegado ya. Puede ser que los que asistían a la iglesia, al igual que en el día de nuestros días, podemos ver que muchas veces solamente buscan predicadores que digan lo que ellos quieren escuchar, que los entretengan. Muchas veces siguen espectáculos y no lo que contiene nuestra doctrina. Y muchas veces también además, nosotros no debemos dejar de enseñar, debemos enseñar con lo que hacemos y lo que no hacemos. Siempre alguien está aprendiendo de nosotros. Por eso es necesario que permitamos que el Espíritu Santo produzca la obra de transformación para que otros a través de nuestra vida sean inspirados a seguir al Señor y se puedan convertir en discípulos del Señor Jesús, especialmente con los de nuestra casa. Nosotros tenemos que estar atentos, mirar, escuchar y enseñar la palabra de Dios. Si se dan cuenta, Pablo le explica a Timoteo que iba a llegar un momento en donde el tiempo iba a dar momentos de sufrimiento de sana doctrina, sino que también iban a tener comezón de oír, que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, iban a apartar la verdad el, y entonces ellos muchas veces iban a volver a únicamente fábulas. El apóstol principalmente señalaba que iban a haber falsos maestros, que también iban a dar un abandono generalizado de la sana doctrina, que iba a a causar, prácticamente iban a sufrir. Y esto en realidad era lo que implicaba que iban a negar la palabra de Dios, que él les estaba anunciando que iba a venir un tiempo para el cristiano en donde no iban a tolerar la sana doctrina. Y a medida que la historia avanzaba, se hacía peor esa situación. Entonces vemos cómo hay ejemplos, muchos ejemplos, en donde vemos que se olvidan de predicar la palabra como debe de ser. Muchas veces también hay gente que busca fama, personas que necesitan ir a lugares en donde escuchan lo que quieren oír. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que predicar la verdad, mirando siempre al Señor, enseñar la palabra adecuada, lo que en realidad apartar significa que nosotros vamos a oír palabra de verdad, que vamos a darnos cuenta de que sobre toda cosa tenemos que tener cuidado de extraviarnos, de que sepamos dónde está la verdad, que no nos dejemos influenciar, que seamos edificados con lo sano y que no permitamos que nada nos mueva y que siempre tengamos en nuestra mente la importancia de leer, de estar bien informados. Dice también, y ejemplo, quiere decir modelo, ilustrador, demostrador de santidad y de servicio, enseñador de experiencias ya vividas y no por aprender, así como de ser fiel cumplidor de la palabra en humildad y entrega desinteresada. Llega el momento en donde Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida de Pablo, en donde vemos que él le dice en 2 de Timoteo 4 del 6 a 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado en el tiempo de mi partida. Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la razón para todas estas exhortaciones era porque él ya sabía que iba a ser sacrificado, que el tiempo de su partida ya estaba cerca, que estaba llegando el final de su ministerio. Y por muchos años él había sido ejemplo de inspiración para Timoteo, pero ahora él tenía que tomar
tomar el relevo y él tenía que ser el ejemplo de cómo iba a perseverar hasta el final. Entonces llega el momento en donde él ya se tiene que hacer cargo, ya cuando la partida de Pablo se acercaba. Entonces hay muchos sufrimientos que ellos tuvieron y Pablo da el ejemplo en 2 de Corintios 11 23 al 29, en donde él explica todo lo que pasó. Dice que él fue en un momento dado azotado, estuvo encarcelado, en muchos peligros. Los judíos también lo azotaron 5 veces, dice, ha recibido 40 azotes, 3 veces azotado con vara, fue apedreado, fue también náufrago en alta mar, pasó por caminos peligrosos, por peligrosos ríos, peligrosos ladrones, peligros de su propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, en falsos hermanos se encontró también, en trabajo se fatigaba, se desvelaba, tenía hambre, tenía sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y él se preocupaba también mucho por todas las iglesias. Entonces en realidad pasaron por mucho, pero a pesar de todo podía mirar hacia atrás con la satisfacción de haber llegado al final después de haber luchado. Entonces seguramente acá nosotros tenemos que entender que él al final tuvo victoria porque peleó la buena batalla. Sin embargo, muchos consideran la vida de Pablo como una locura y en realidad él lo que tenía era amor por el Señor para hacer todo lo que hizo, para invertir su vida en todo lo que generó y que la palabra del Señor se diera por todo el mundo. Entonces nos tenemos que esforzar, tenemos que estudiar para conseguir esa victoria y también nos tenemos que guardar, tener fe y muchas veces tenemos que pensar en esa corona que al final por recorrer ese camino que nos toca y por ser fieles al Señor para poder llegar a ver como antes lo hicieron en la antigüedad, pues nosotros también tenemos esa oportunidad de darle al Señor ese tiempo, de aprender para que podamos enseñar. Entonces tenemos esperanza, está viva en nosotros y produce esa paz de que vamos a ser santificados, que estamos en un proceso y al mismo tiempo que el Señor nos ayuda a sostenernos, a salir de pruebas, a poder ver las cosas mejor y al menos Pablo pues lo menciona, que él era sostenido por él y creo que en este tiempo nosotros también estamos siendo sostenidos. Y la razón es más que suficiente para darnos cuenta de la responsabilidad, de lo que significa actuar íntegro, tener vocación, el prepararnos para tener una experiencia de vida cristiana. Es según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba los corazones. Como llega un momento en donde Él dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Las almas son del Señor y el encargado espiritual de cuidarlas es el pastor, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene un pastor. Ustedes lo pueden ver en Primera de Pedro 2:25, donde dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, si se dan cuenta el Señor qué hace con sus ovejas, Él las saca de donde se encuentran, va delante de ellas. Él en realidad son las ovejas las que empiezan a tener una relación personal con Él, porque en realidad oyen su voz, ellos, las ovejas no van a seguir la voz de un extraño. Entonces, del mismo modo, el Señor nos prepara a nosotros
nos separa. En realidad el buen pastor conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen a él y él es el buen pastor, él nos conoce perfectamente. Él, a pesar de cómo nosotros somos, él no nos desprecia. Y en Salmo 139, 1:6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has extendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y la realidad es que al conocerlo a Él, hay algo tan precioso porque Él nos da esa razón por la que Dios no solo nos conoce, sino que también nos ama entrañablemente. El Señor establece que Él es el buen pastor, que Él conoce sus ovejas y que las ovejas lo conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, aquí el Señor en realidad está comparado con el tipo de conocimiento mutuo que hay entre el pastor y las ovejas. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que no solo somos conocidos, sino que también somos amados. Y esto nos abre puertas para presentarnos delante de Él con confianza, sin necesidad de ponernos un disfraz o de hacer largas explicaciones ante Dios. Entonces, así lo tenemos que presentar a Él. Él lleva a sus ovejas a buenos pastos, porque el buen pastor saca a las ovejas, las conduce a lugares de pastos y aguas donde son bien alimentadas. Entonces, puede ser que tengamos que pasar por desiertos, por peligros, pero el Señor siempre va a estar con nosotros cuidándonos, proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Entonces, es muy bonito que nosotros veamos esa misión, como Él cuidó de las personas y los compara como ovejas. Y si se dan cuenta, Él lleva a delicados pastos. Quiere decir que las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo son muy especiales, porque fuera de él no queda nada más que el desierto, y en el desierto las ovejas pueden morir. Entonces es muy bonito hacer la diferencia entre estar en un área árida de enseñanza o estar frente a un área en donde la enseñanza la recibimos de acuerdo a cómo Jesús la dio. Entonces el Señor en realidad es el ejemplo del buen pastor que da vida abundante a las ovejas. El Señor no había venido a quitar la vida de las ovejas, sino que a dar su vida por ellas. Entonces, el enemigo de nuestras almas, que lo que hace es robar, matar y destruir, le roba al hombre la pureza, la santidad, la felicidad, la paz, la vida entera. ¿A cambio de qué? De nada. Entonces, el Señor que nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en realidad Él dejó su morada celestial para que el hombre pueda tener esa vida eterna. Y de hecho su venida trajo una luz que alumbraba con toda claridad el camino hacia el perdón, a tener paz, a que nos podamos sentir adoptados como hijos y otras muchas cosas más que están reservadas para los creyentes. Entonces Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la parte bonita. Y otra cosa es que Él entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Entonces es esa misión que Él tiene. Y finalmente Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que toda su obra había sido diseñada, autorizada por su Padre. Y se subraya así también que es porque él estaba en una íntima comunión, porque él obedeció a su padre. El sacrificio del hijo a favor de las ovejas era la voluntad del padre y el hijo unidos en uno mismo. ¿Y con qué propósito? Con un mismo propósito, principalmente amor. El padre entregó a su hijo a la muerte y el hijo se entregó a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que él recibió ese mandamiento y él que hizo obedecer. Por lo tanto, eh, si los hombres hemos sido muy afectados por el pecado y nos cuesta mucho obedecer a cualquier principio de autoridad y
de alguna manera nos sentimos forzados. Eh, es un grave error porque lo que tenemos que buscar es esa relación padre con el Padre, el Hijo, y así también el Señor nos demuestra que podemos aprender, que nosotros podemos aprender y que podemos enseñar el modelo de obediencia. Y todo esto lo vamos a hacer por amor, algo muy extraño de encontrar en el mundo, porque lo vamos a encontrar solamente en el Señor. La palabra bendita en realidad no cambia, porque en ella está el Espíritu viviente y eterno de nuestro Señor, y lo que debemos modificar son posturas, conductas, sentimientos, recursos, esfuerzos, instrumentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Santificarlos, única y exclusivamente para el servicio del Señor. Si hacemos una comparación de cómo somos semejantes a las ovejas, encontramos que tienen varios enemigos importantes. Por un lado hay ladrones salteadores que las intentan robar a su dueño, y también hay momentos en los que estos salteadores entran por otro lado que no es la puerta del redil, y ellos usaban astucia y engaño para pasar inadvertidos y llegar a, incluso con violencia, a arrebatarlas. Y muchas veces nos enfrentamos a esto. Otra cosa es que como vemos en el caso de los judíos, que no dudaban en intimidar, en amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercaba a Jesús. Y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al mismo Señor. Por lo tanto, en un principio, el Señor se refiere a los líderes religiosos que ya habían demostrado que no les importaba incluso curar a los enfermos, sino que a ellos lo que les interesaba era su gloria y su propio prestigio. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia, no eran sensibles espiritualmente. Había muchos falsos profetas, también querían dominar sobre las ovejas para su honra y prestigio. Robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndolos a condenación y a la misma muerte. Entonces parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Era como aquellos que describe Ezequiel, en donde dice Ezequiel 34, 2, 4, que el Hijo del Hombre profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el rechazar al Señor, al verdadero pastor, y eso es porque el Señor se refirió a ellos con duras palabras. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones son y asaltadores. Entonces no solo se enfrentaban en ese momento a todo esto, sino que también el Señor se refirió a los asalariados como otro tiempo de los enemigos de ovejas. A diferencia del verdadero pastor de quien son propias las ovejas, el asalariado las distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr, y por eso cuando llega el peligro lo que hacen es huir, las dejan abandonadas. Puede ser incluso hombres buenos que se ocupan del pastoreo como un trabajo, pero que llega un momento en donde tocan intereses propios, y así mientras todo va bien y tal vez ven que ya se acercan los problemas, se echan para atrás y las abandonan. Entonces, en realidad el problema que el Señor demostraba era que no amaban a las ovejas, y también daba el ejemplo de los fariseos, que eran que los que habían mostrado sin interés. Por ejemplo, en el paralítico, ellos no se habían interesado en él, ni tampoco habían manifestado ni siquiera piedad por la mujer
que había adulterado y tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que había nacido ciego recuperó su vista. Todo el interés que ellos tenían se limitaba a personas como un medio de desprestigiar o ellos querían prender a Jesús. También eh, él mencionaba de los peligros que las ovejas iban a tener de los lobos. Y las escrituras usan el símbolo del lobo como el enemigo, como el diablo, porque lo que hace el lobo con las ovejas es atacarlas y lo que el lobo quiere es matarlas para alimentarse de ellas. Y con frecuencias muchas son heridas y son dispersas o mueren por los ataques del lobo. El Señor advirtió a los discípulos que el enemigo iba a estar siempre presente. Mencionaba, "He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos". También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es y por eso ellos tenían que estar vigilando siempre. Él menciona, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo también avisó de lo que iba a pasar, incluso dentro de las iglesias. Y él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces tenemos que estar siempre totalmente alertas. Recordemos siempre que somos nosotros quienes constituimos la parte no perfecta, aún en el sistema cristiano. No olvidemos que ministerio es sinónimo de servicio, somos servidores de Jesucristo, no somos hacendados ni potentados, solo somos mayordomos de las cosas de Dios y Él provee para su obra santa. Recuerden en Juan 10:14, donde Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces Él siempre ha tenido cuidado de nosotros y hasta que Él venga vamos a estar protegidos y en realidad es un regalo precioso el poder conocerlo. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.